Muy bien, 5 de la tarde en punto. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que se conectan a la transmisión del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna. Hoy estamos ya iniciando este seminario web denominado Webinar Estrategias para la Indización de Revistas Científicas. Hoy en la segunda etapa de toda esta capacitación que viene desarrollando el Fondo Editorial de la Universidad Nacional a los equipos editoriales de las revistas científicas de la universidad. Como ya la vemos en pantalla, se encuentra ya conectada con nosotros la licenciada Victoria Yance Yupari. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, estoy a pesar del frío y también de toda la situación que nos pasa en el Perú, pero estoy muy bien, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradecemos la aceptación en este curso dictado precisamente para todos los equipos editoriales de la universidad. Antes de iniciar esta jornada tan importante que tenemos el día de hoy, quiero expresar y transmitir, por supuesto, el saludo de parte del señor vicerrector de investigación de nuestra universidad, el doctor Héctor Rodríguez Papuico, y por supuesto también de la cabeza que realiza estas actividades. Un saludo de parte del doctor Pablo Juan Franco León, jefe del fondo editorial de nuestra universidad. Sin más preámbulos, vamos a iniciar el tema de estrategias para la indización de revistas científicas, sin antes presentar a la licenciada Victoria Yance Yupari. La licenciada Victoria Yance Yupari es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de las maestrías de Gestión de la Información y del Conocimiento y de la maestría en Psicología por la Universidad San Martín de Porres, asistente editorial y gestión de información en revistas científicas peruanas, con experiencia además en gestión de revistas de OJS, indexación en base de datos y marcación de metadatos en Cielo, Redalic, DOAC, Redip y otros. Nos quedamos entonces ya para presentar la exposición de la licenciada Victoria Yance Yupari. Adelante, licenciada, con la exposición. Muchas gracias. Primeramente quiero saludar a todos los que están viendo y también al pueblo de Tacna. Espero que todos, a pesar de esta situación que estamos pasando por el COVID, estemos bien con nuestras familias. Entonces, continuando con la charla del día de ayer, que fue de indización con Saraí, ahora vamos a ver los temas, estrategias para la indización de revistas científicas. Vamos a ver algunas pautas de cómo hacer indexación. Por favor, la siguiente diapositiva. Indizaciones. Ayer hemos visto conceptos, definiciones y nos dio varias pautas, Saraí, de cómo es en cada una de ellas. Pero si vemos en este momento los diversos iconos, logos de diversas bases de datos, portales, repositorios, seguramente vamos a entrar en esa gran duda. ¿Serán iguales? ¿Son diferentes? Por favor, la siguiente diapositiva para poder ver, ¿no? Las preguntas que siempre nos hacemos, ¿son iguales? ¿Cuáles son bases de datos? ¿Cuáles son repositorios, directorios o otros? Por favor, veamos la siguiente diapositiva. Las indizaciones. Indizaciones, como vemos, hay diversos. Las bases de datos. Las bases de datos se definen los portales o plataformas donde está el documento a texto completo. Por ejemplo, vamos a ver las bases de datos de APA, Cielo, Redalic, ProQuest, Scopus y WOS, donde nos va a permitir acceso a texto completo del documento. Pero hay un detalle, si observan, he puesto Scopus y WOS entre comillas. ¿Por qué? Porque en sí mismo la base de datos Scopus no me permite exactamente revisar el documento a texto completo. Me va a permitir ver el resumen y el enlace del documento, pero si nosotros estamos suscritos a una subbase de Elsevier, nos va a permitir acceder al documento a texto completo. Es por eso que está entre comillas, ¿no? En cambio, las otras bases sí cumplen cierta cabalidad, que el documento está en el mismo portal sin necesidad de abrir un hipervínculo, cosa que vamos a ver en otros casos, en otros, por ejemplo, portales. Los portales como Redip, Hinari, Psychodoc nos va a permitir acceso a los metadatos del documento, pero no vamos a poder revisar el documento completo en sí, sino va a haber generado un hipervínculo.
Repositorios, por ejemplo, existen como Alicia en el caso peruano, hay repositorios como Zenodo, La Referencia y otros más, ¿no? Muchas universidades tienen su propio repositorio y también hay muchas revistas que se pueden incluir en estos grandes repositorios. También existen los directorios, como DOAG, LatinRep, Latindex, en donde están las revistas incluidas. También existen los catálogos, las bibliotecas, las evaluadoras, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar en el mundo de indizaciones diversas plataformas que vamos a encontrar estas instituciones o empresas muchas veces donde incluyen revistas para que estén disponibles para la comunidad científica. Entonces vamos a ver la siguiente presentación en donde vamos a ver a más detalle. Por ejemplo, en las bases de datos, ¿cómo es el formato del artículo? Ya que una base de datos no va a permitir acceso a un documento a texto completo, siempre este documento lo vamos a encontrar en un formato PDF, HTML, XML o quizás otro formato como LEP, ¿no? En cambio, en los portales, repositorios, vamos a encontrar los metadatos del artículo, quiere decir el título, los autores, la afiliación, el resumen, las palabras clave, pero no va a estar el documento, sino nos va a generar un link, que muchas veces es el DOI, o el URL donde está alojado ese documento, el artículo en sí completo. En directorios es diferente. En directorios muchas veces solo está la información de la revista, donde vamos a ver si cumplieron o no los criterios y cuáles son indicadores que han sido incluidos estas revistas en estos directorios. Hay directorios, por ejemplo, especializados en el área de educación y eso justamente incluyen revistas de solamente de esa área temática. O hay directorios de, por ejemplo, el área de ciencias sociales, incluye un grupo más amplio. Pero aparte también están los catálogos, las bibliotecas, las evaluadoras. En este ámbito es más amplio, más grande el formato de información de los artículos, entre comillas digo. ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a encontrar el artículo ahí. Solo vamos a encontrar metadatos, vamos a encontrar información de la revista, datos de indicadores métricos o evaluadoras, por ejemplo, MIR, donde da indicadores si cumplieron o no tales criterios, o sea, información, ¿no? Información general de la revista, y etcétera, ¿no? Y hay algunos, por ejemplo, bibliotecas, algunas bibliotecas que tienen el PDF adjuntado dentro de su plataforma, también vamos a encontrar. Entonces, más dispersa, ¿no? Entonces, vamos a ver que dentro de las indexaciones hay grandes comunidades, ¿no? No todos los podemos decir que sean base de datos. Es más, en las diversas, en varios países, cuando indican que un investigador debe publicar un artículo en una base de datos, algunas está implícita e indica debe estar en una base de datos específica o solamente indica que debe estar alojado en una plataforma denominada o indizada, por ejemplo, en una plataforma X, ¿no? Entonces, mucho de esto hay que tener en cuenta porque cada uno nos va a pedir diferentes requisitos, diferentes documentos para incluirlo en estas bases. Veamos, por favor, la siguiente presentación. A manera general hasta el día de hoy, los journals, las revistas, hasta el día de hoy al mediodía que he hecho una revisión de las diversas revistas que están incluidas en cada una de estas grandes plataformas, tanto de acceso abierto y cerrada, es la siguiente, observemos. Hasta el día de hoy en Redalic hay 1.369 revistas indexadas, incluidas. ¿Cuántas de Cielo? Hay 1.767 revistas y hay 14.871 revistas en DOAG. En WOS hay hasta la fecha 24.750 revistas. Latindex como directorio, y según el dato que ayer nos dio Sarin, hay 28.609 revistas incluidas en el directorio. Y en Scopus, hasta hoy al mediodía, hay 41.317 revistas. Observemos que cada una de estas revistas tienen diferentes cantidades. Puede ser que una sola revista esté indexada o incluida en esas seis plataformas, o puede ser que solo esté en una o en dos de ellas.
pero va a depender mucho de las características de la revista, si es una revista de acceso abierto o es de pago, o es una revista de, digamos, de un área temática específica o no lo es. Entonces vamos a ver que no siempre las revistas que están en una base de datos están en las otras. Y viendo el volumen, la cantidad, nos podemos dar una idea y ver cuántas publicaciones en el mundo puede haber, ¿no? Entonces, el año pasado cuando revisé en noviembre Scopus tenía 39.000 revistas. Ha pasado casi 7 meses y ha aumentado casi 1.500 revistas. Entonces, no sé si están creciendo exponencialmente tantas revistas a nivel mundial, pero están siendo incluidas en estas bases de datos constantemente. Veamos la siguiente diapositiva, por favor, para ver los criterios. Criterios, ¿cuáles son? Ayer Saraí estuvo explicando y comentando un poco de cuáles son los criterios de algunos de los, ¿no? Algunos portales de acceso abierto. Entre ellos, por ejemplo, estuvo comentando mucho el Latindex, cuáles son los criterios del directorio y también del catálogo, ¿no? Los 38 criterios. Y también mencionó sobre Realic, Amélica, Cielo, indicó una serie de bases de datos y sus criterios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Definitivamente, cada base de datos va a pedir diferentes criterios de evaluación, pero siempre casi todas mantienen una similitud, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, una similitud. Criterios básicos, ¿no? Criterios básicos que casi todas las revistas piden, ¿no? Y que siempre se caracterizan por ser justamente para que sean consideradas revistas científicas. Aunque hay que tener en cuenta que algunas depredadoras a veces también tienen ICCN, que es uno de los primeros criterios, ¿no? Toda revista debe tener ICCN. Definitivamente, muchas revistas que tienen ya varios años de antigüedad, probablemente lo primero que hicieron fue sacar su ICCN impreso. Ahora, muchas revistas trabajan no solamente en el formato impreso, sino también son digitales. Y en ese caso, algunas han olvidado solicitar su ICCN en digital. Entonces, es importante que estas revistas, no solamente que son, como le llaman, que tienen ambos formatos que imprimen y también publican en su OJS, tengan los dos ICCNs, ¿no? Y que estén colocados en los PDFs, no solamente colocar el ICCN impreso. Es más, si tú ahora por las crisis económicas que hay por el COVID, ya no vas a imprimir, probablemente va a pasar con muchas revistas, no solo peruanas, y a nivel Latinoamérica, y van a enfocar y van a hacer su esfuerzo solo de publicar en la parte, digamos, electrónico, deben tener su ICCN electrónico, ¿no? Y eso debe estar constante y los datos actualizados. Portal, otro criterio es el portal, como aparece ahí. Un portal preferentemente aquí en la parte de Latinoamérica y Perú se suele utilizar el portal de OJS, pero también algunas utilizan otras plataformas o otras páginas web donde está alojado su revista, ¿no? Una revista institucional que tenga ahí el dominio institucional para que sepa que esta revista pertenece a una institución y no es una revista depredadora, porque a veces estos dos criterios ICCN y Portal, las revistas depredadoras también lo tienen, ¿no? Y hacen confundir mucho a los investigadores para que caigan en esas falsas revistas. Las áreas temáticas, uno de los criterios básicos también que te piden es que la revista tenga definida un área temática, ¿no? Si tú vas a postular para una revista, digamos, en el área médica, las bases de datos te van a indicar específicamente qué área del área médica vas a postular tu revista. Igual si vas a postular en una revista Cielo, por ejemplo, en otro que sea, digamos, DOA, ¿no? Reddit o bases de datos como PubMed. Y también otro de los criterios que siempre revisan y también hay que ver que se cumple en nuestra revista es las políticas o normas, que después un poco más voy a ampliar. Es importante tener presente y debe estar la información vigente en nuestro portal, es la vigencia y la periodicidad. Debe indicar si es una revista anual, semestral, trimestral, publicación abierta, publicación, o sea, debe indicar todo eso
y también cumplirlo, ¿no? Si tú dices que es semestral, debes cumplir en las fechas y de acuerdo a lo que tú ya tienes programado. Las estadísticas también, ¿no? Por ejemplo, para estar en cielo, te piden, ¿cómo se llama? Estadísticas por artículo. En el OJS3 te permite ver ese tipo de estadísticas por artículo y que todos lo puedan ver cuántas descargas hay, cómo van las descargas por mes, ¿no? Entonces, todos esos datos se pueden observar. También otro de los criterios que es necesario tener en nuestro portal que esté vigente y que esté visible en nuestra plataforma es el comité. Nuestro comité debe ser disperso, debe haber que pertenezcan no solo a la institución, sino que sean de diversos lugares para evitar la endogamia, ¿no? Nuestro comité editorial puede ser integrado por diferentes investigadores, diferentes lugares del mundo y también que pertenezca a diferentes instituciones de la misma área temática, que sean, ¿no? Que sean investigadores justamente del tema que nosotros publicamos, ¿no? Entonces, ese comité es importante tenerlo vigente, presente y actualizar su información. He visto algunas revistas que tienen dentro de su comité algunos miembros que probablemente ya no estén, ¿no? Entonces, tendrían que evaluar si van a permanecer, que ese miembro del comité que ya no esté, me refiero que ya no está con vida, ¿no? Entonces, se permanezca como parte del comité o lo excluimos, ¿no? Entonces, ahí tendrían que pensar porque mayormente lo que se quiere es que dentro del comité científico, comité editorial, sean miembros activos dentro de la comunidad científica, ¿no? Indización, la indización es importante siempre, aunque pesar que seas que es tu primer, por ejemplo, vas a postular a una base de datos, siempre te suelen pedir dónde estás incluido, ¿no? Y siempre se suele recurrir que mínimo debe estar en Latindesk como una primera base, como primera criterios que debería ser incluido. Entonces, veamos la siguiente presentación, por favor. Ahí está. En la parte de y normas. Esa parte era que quería un poco más ampliar, era porque es importante que en nuestros portales, en nuestras bases, en nuestros portales de nuestras revistas, debe estar claro la información sobre la revista, debe estar bien especificado los fines y objetivos, también información sobre ética, la parte de acceso abierto, y es más, hay bases de datos como Redalic y América que te piden que tengas el sello DORA, o sea, estar inscrito en DORA y que tengas el icono en tu plataforma. Entonces, todo eso te suelen pedir, ¿no? Por ejemplo, derechos de autor, Creative Commons, proceso editorial, el APC, cobra o no cobra la revista, ¿no? Indicar todo eso, el autoarchivo, muchos se olvidan, por ejemplo, para cumplir los 38 criterios del Latindex, para estar en el catálogo, tienes que tener dentro de tu política, hablar sobre el autoarchivo, indicar sobre el OAI, ¿no? Entonces, es importante que esté dentro de tus políticas esa información. Y normas para autores, ¿no? Los criterios que revisan las evaluadoras, por ejemplo, las normas, o sea, ¿no? Las investigaciones, los idiomas de aceptación, que por ejemplo el resumen, todos los resúmenes, algunos te piden que esté en inglés, ¿no? Sea el idioma el principal, por ejemplo, de la revista que sea en español, pero el artículo esté en español, pero que tenga un abstract en inglés, ¿no? Algunos te piden que esté en inglés y en portugués, entonces eso también te revisan. Y las normas bibliográficas, dependiendo el área temática, ¿no? Por ejemplo, hay algunas revistas como APA que te piden que sea APA la norma bibliográfica que use la revista, ¿no? Para ser incluida en su APA Index, donde ven los resúmenes, los artículos de las revistas de psicología. Y también los formatos de presentación. Evalúan, por ejemplo, que las revistas tengan no solamente los artículos en PDF, sino también estén en HTML, algunas XML, y pueda ser más accesible, ¿no? Entonces, son algunos de los criterios que suelen, a modo general, muchas bases de datos te revisan en tu, ¿cómo se llama? En tu revista. Y que toda esta información debe estar visible y accesible, todos lo puedan ver y revisar, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Un poco más quería enfocar la parte de ética.
dentro de nuestras políticas editoriales, la parte ética es muy importante. No solamente es colocar que seguimos las indicaciones y los criterios de Köppen, sino indicar también qué se va a hacer ante el plagio, de qué se puede o qué acciones se va a hacer ante el autoplagio, o la publicación de salami, o autocitas, o las citas colaborativas, o qué se hace, por ejemplo, si los datos que sacaron los resultados de las estadísticas fueron adulterados, ¿no? ¿Qué se puede hacer con los casos de que han sido encontrados en plagio? Lo hemos publicado y tenemos que hacer retracciones, cómo hacer, todo eso debería estar claro dentro de tus políticas editoriales para que las evaluadoras puedan revisarte, ¿no? Y que todos esos criterios son muy importantes en cuanto a ética y tenerlos claros en las políticas y colocarlos visibles, que esté ahí visible en el OJS, ¿no? Siguiente, por favor. Por ejemplo, quería enseñar esta parte de retracciones, ¿no? Voy a compartirles también el link al final de la presentación, en donde hay un registro, hay una base de datos actualmente, en donde el editor puede subir los artículos que han sido retractados e indicar los motivos por los cuales han sido retractados. Ahorita estamos viendo una serie de artículos, en este caso, de revistas de autores peruanos que habían sido retractados por una serie de motivos de plagio, alteración de imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en esta plataforma como editores podemos colocar, ¿no? Que nosotros no solamente la política de retracciones en la revista se va a colocar en la OJS, sino también registramos en estas bases de datos de retracciones para que esté disponible para todo el público, que vean que estos autores o este autor hizo una mala práctica, es por eso que aparece en esta plataforma y se indica todos los detalles, ¿no? Eso podemos hacer como una práctica en nuestra revista. Siguiente, por favor. ¿Por dónde empezar? Si somos una revista nueva, vamos a ver lo siguiente. ¿Por dónde empezar? Siempre. Siempre por dónde empezar para empezar a tener nuestras primeras indexaciones o inclusiones en las bases de datos o en los portales, en las plataformas, en todos estos directorios. Primero, tener ICCN, ¿no? Vamos a ver una serie de imágenes ahorita para poder ver un poquito más, ¿no? Cuando tenemos ICCN, el ICCN a la hora de generar un registro nos va a indicar si somos una revista de acceso abierto o de pago. Entonces, uno de los primeros, digamos, inclusiones que muchas veces ni siquiera se han dado cuenta, es que el ICCN las revistas de acceso abierto los incluye en este registro, el registro de ROAD, un registro de revista y recursos de acceso abierto. Eso se podría hacer para una revista nueva que está iniciando o que quizás no tuvo prácticas o no tuvo, digamos, el apoyo de alguien que les pueda ayudar a hacer su primera indexación, podría empezar por ese, que están en ROAD, por ejemplo, y eso lo hace automáticamente el ICCN, ¿no? El otro, por ejemplo, teniendo el OJS, al estar, tienes un ICCN, tienes tu OJS, puedes, por ejemplo, ingresar al siguiente imagen que vamos a ver, a PKP Index, porque para estar incluido en PKP Index, ¿no? Que he visto muchas revistas también ya lo colocan en sus inclusiones, es sencilla. Solamente necesitas tener el OJS con toda la información, ¿no? General de la revista, creas tu cuenta, registras y agregas el link del OAI de la revista que aparece a través de los JS y le incluyes, y eso los de PKP lo que van a hacer es jalar la información de la revista, va a aparecer en este registro. Entonces sería como una segunda inclusión para muchas revistas nuevas que están empezando, les puede ayudar, porque muchas veces cuando también postulas a algunas redes pequeñas, te van a decir dónde estás incluida, ¿no? ¿Tienes tu ICCN y cuál es el registro que indica que sí está tu ICCN registrado en esta institución? Porque he visto algunas revistas que colocan ICCN, pero ese número se lo busca en ROAD, se le busca en el buscador de esta institución francesa que nos da el número y no aparece ni siquiera el número registrado. Entonces, cogieron una mala práctica tipo revista depredadora de crearse un ICCN fantasma. Entonces, estos dos, tener un ICCN, ya sabemos que podemos estar en ROAD, tener el OJS, podemos estar en PKP Index, ¿no?
Y así, si vamos por ejemplo, tenemos nuestras políticas editoriales claras, con toda la información que ya anteriormente les mencioné, y también aquí lo vuelvo a repetir, sobre la disponibilidad del acceso abierto, el cobro de la PC o no, la frecuencia, el comité editorial, el comité científico, todos los datos, por ejemplo, como Creative Commons, sobre el tema autoarchivo, endogamia, y también las normas para autores. Vamos a ver que, por ejemplo, podemos estar en las siguientes etapas de las siguientes, por ejemplo, estamos viendo ahorita la imagen de Latin Red. Nos piden criterios, por ejemplo, básicos para poder pertenecer a esta red de latinoamericana de revistas del área de ciencias sociales, ¿no? Y cumpliendo las normas para autores, como indiqué, y teniendo, por ejemplo, también podemos estar en Latindex, ya podemos postular, y también postular a Mélica, ¿no? Y con nuestro DO y todo, podemos seguir postulando a Redif, podemos postular a Cielo, ¿no? Entonces, poco a poco ir escalando, es un proceso de a pocos que se puede ir incluyendo, o sea, podemos incluir estas indexaciones en nuestra plataforma OJS, ¿no? Entonces, podemos ya incluir, estamos en ROA, ya estamos en PKP Index, ya estamos en Latin Red, ya estamos en Latindex, Rediff, América, Cielo, y así vamos incluyendo DOA, vamos a estar en Dialnet, ¿no? Cumpliendo una serie de criterios que cada una de ellas te piden, que son casi parecidas, pero también tienen sus diferencias. Vemos la siguiente diapositiva. Veamos este caso. Comunicar, una revista muy conocida, muy interesante. Es una revista muy, muy interesante. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Ellos tienen una sección que dice indexar. Si revisamos en indexar de indexaciones de esta revista Comunicar, que está en casi todas las bases de datos, no sé si rompe el récord Guinness, porque en su misma plataforma ellos mismos indican que se encuentran en más de 789 bases de datos, catálogos, buscadores, repositorios internacionales, etcétera, etcétera. Creo que ellos rompen el récord Guinness porque no he encontrado otra revista que tuvieran más. Está incluida en más bases de datos, plataformas, y hay algo interesante, en su portal, en su página, y especialmente donde está la sección de indexaciones, ellos separan y seleccionan por tipo, ¿no? Como hicimos en principio, por ejemplo, hay bases de datos, hay portales, hay repositorios, hay catálogos, directorios, buscadores, evaluadoras. Entonces, cada uno de los que está incluido Comunicar los separa y los agrupa, ¿no? Y los va listando. Si ustedes revisan, ahí les he puesto el link también, vamos a encontrar que toda esa cantidad de bases, plataformas que está incluida, esta base de datos, le permite visibilidad, va a permitir que sea accesible a las grandes comunidades, a sus investigaciones de los autores que publican, ¿no? Es muy interesante cómo lo tiene. Solo hay un detalle. Cuando yo quería revisar cada uno de estos iconos con su título, ninguno funciona con un hipervínculo. Hubiese sido interesante que en el logo o en el nombre de donde está este listado de indexaciones funcione el hipervínculo, porque eso es algo que ayuda mucho a las evaluadoras y también a los autores que envían publicaciones a las revistas, que si esta revista me dice que está en DOA, yo le hago clic en su icono de DOA dentro de su listado de indexaciones, me envía el registro donde está esa revista incluida, ¿no? Pero aún así, esta revista es muy interesante para revisar y ver que no hay un número de límite para estar incluidas, mientras en este caso han decidido estar incluidos en más plataformas, y eso le ha permitido darle mayor visibilidad, ¿no? Que es lo que se quiere con las revistas, darle visibilidad para, digamos, después impacte en nuestra revista a través de la accesibilidad y futuramente las citas, ¿no? Veamos la siguiente, por favor, presentación. ¿Qué hacemos después de la indexación? Ya hemos sido incluidos en 789, como aparece en la revista Comunicar. Veamos qué hacemos después de la indexación. ¿No? A veces nos envían la información, nos envían un correo, ¿no? La revista, por ejemplo, Cielos nos envía un correo indicando que la revista ya está incluida en la base de datos.
¿Qué hacemos? Tenemos que difundirlo. Es importante, ¿no? Lo considero importante que si nos han indexado en una revista después de haber cumplido todos los criterios que ellos nos piden, es darlo a conocer en nuestras redes sociales, en la red de la revista, en las comunidades donde estemos incluidos, difundirlo, porque así los autores, investigadores ven, esta revista ya está en esta base de datos, entonces mi investigación voy a enviarla a esa revista, ¿no? Porque si no lo difundimos y solo lo dejamos como un icono dentro de nuestra página de OJS o página donde está la revista, no van a poderse dar cuentas, algo que entren ahí a ese link, los articulistas, que son nuestro público de interés, que en este caso necesitamos que ellos vengan y se animen a publicar en nuestras revistas, especialmente si son nuevas. Es importante difundir, ¿no? Ya estamos en DOA, avisemos a la comunidad científica que nuestra revista está en DOA, avisemos que nuestra revista ya cumplió los 38 criterios del Latin Day si estamos en el catálogo, somos una revista electrónica. Entonces, es importante darlo a conocer en diferentes redes sociales, académicas y también las otras redes, ¿no? Y podamos difundir nuestros avances, ¿no? Y eso nos va a ayudar con lo siguiente. Por ejemplo, podemos ver si las descargas, la parte de descargas de artículos, pero veámoslo así con el tiempo. Por ejemplo, antes de estar en Cielo, ¿cuántas descargas teníamos artículos? Ahora que estamos en Cielo, ¿cómo vamos? ¿Habremos aumentado, mantener la misma cantidad o ha disminuido? Y eso nos va a permitir encontrar, digamos, generar informes que nos va a permitir, por ejemplo, pedir a nuestras instituciones donde trabajemos apoyo. Por ejemplo, somos 2 personas trabajando y ahora, al estar incluida en Cielo, tenemos más carga de revisión porque están llegando más artículos, necesitamos más apoyo que nos ayuden, ¿no? Para ver la parte de ver la gestión editorial, ¿no? Entonces, ahí nos puede servir mucho para pedir ayuda a nuestras instituciones, ¿no? Que más ayuda económica, más ayuda personal, para poder nosotros seguir creciendo, ¿no? Porque estar incluidos en la base de datos es como una especie de evaluación continua, es un ciclo continuo, no es que estás incluido y ahí queda. De ahí más adelante les voy a indicar por qué consiste eso, ¿no? Pero es importante que una vez que estemos incluidos, darlo a conocer a la comunidad científica. Por favor, la siguiente diapositiva. Ahí está como les indicaba. ¿Cómo permanecer en una base de datos y no morir en el intento? Vamos a ver. Por favor, la siguiente. Nosotros necesitamos estar actualizados, o sea, actualizar información. ¿Cómo? Primero, ya estamos en una base de datos, ya hemos sido incluidos, ya hemos festejado, lo hemos compartido con todos nuestros amigos, lo hemos compartido en las redes sociales, todo, pero no queda ahí. Lo que falta, lo que sigue, es la parte más importante, porque ahí va a depender tu permanencia o exclusión. Por ejemplo, si yo ya estoy incluido en Dialnet, ¿cómo es que hago yo para que mis artículos aparezcan en esta base de datos? A través del OAI. Si tienes un OJS, vas a poder acceder a tu OAI. ¿Qué haces? Algo sencillo. Envías un correo a Dialnet comunicando que ya tienes una nueva publicación, enviándole tu link del OAI y invitarle que ellos cosechen la información. Y ellos lo van a hacer, después te van a enviar un correo de respuesta indicando que en tal tiempo lo están haciendo y los metadatos automáticamente ellos lo van a subir. La misma metodología ocurre con la base de datos, por ejemplo, Revit, esta base española, ¿no? Entonces vamos a ver que ellos lo cosechan la información a través del OAI. No necesitamos nosotros enviar el PDF ni el HTML, no necesitamos enviar ninguna otra información, sino indicarles que hagan la cosecha del volumen publicado. Eso siempre tiene que hacerlo el mismo momento que ya publicaste el número, al día siguiente o ese mismo día escribirles un correo para que ellos inicien el proceso de cosecha. La marcación es la siguiente etapa. Pasa en otros tipos de base de datos, la famosa marcación. Marcación es un procedimiento que se realiza a
los artículos para que estén de acuerdo a la estructura que nos piden diversas bases de datos. Por ejemplo, Cielo, Redalic, Pexic, Amélica también están utilizando una serie de software y también herramientas que nos va a ayudar a hacer la marcación de acuerdo a su metodología. Y eso muchas veces vas a necesitar apoyo extra, que después le voy a comentar. La otra forma de cómo tener tus artículos o los metadatos de tus artículos en estas plataformas es el ingreso manual. Muchas veces te van a dar estas plataformas una contraseña, un usuario que tú vas a tener que guardar muy cuidadosamente porque después al publicar tu número o al publicar cada artículo, si es publicación abierta, es ingresar a la cuenta que te dio esta plataforma y subir los metadatos de ese documento e ir colgándolo uno por uno. Entonces, esa es la otra forma, la manual, que tú vas subiendo los metadatos de cada artículo en la plataforma. Uno de ellos lo tiene, por ejemplo, DOAG, que te da el usuario y contraseña, y tú puedes subir los metadatos del artículo. En el caso de Reddit, si tú no tienes OJS y tienes una página web, también te permite subir los metadatos bajo esa plataforma. Y así vamos a encontrar que esos tres básicos son los, digamos, la forma de envío de información en las bases de datos. La siguiente, por favor, para poder ver quiénes lo hacen o los responsables o el responsable. Para el OAI, como es un correo, lo puede hacer cualquier miembro del comité editorial o puede ser el editor, ¿no? El director de la revista, enviar el correo indicando que hagan la cosecha de información. En el caso de marcación es algo más especializado. Lo puede hacer muchas veces, varios colegas, los bibliotecólogos, ¿no? Hacen este proceso de marcación de los artículos, ¿no? Darle el formato que pide la base de datos, pero hay veces también suele ser un servicio tercerizado, ya que muchas veces las revistas solo tienen un personal muy escaso, suelen ser 1 o 2 personas, y por falta de tiempo, por falta, más que todo, o también a veces, ¿no? De tiempo para poder aprender, conocer estos programas, estos tipos de marcación, es que suelen contratar a veces los servicios tercerizados, ¿no? Y para que le hagan estos procesos de marcación de artículo y pueda ser enviado los metadatos y enviados a las bases y que esté actualizada. ¿No? No es que nosotros, digamos, como editor ya hemos sido incluidos en Cielo y automáticamente le enviamos nuestros PDF para que ellos los suban. No seas así. Nosotros tenemos que preparar todo ese artículo que está en PDF a los formatos que nos piden ellos para que estén disponibles en la plataforma. Y el manual lo hace mayormente el comité editorial, también ayuda mucho un bibliotecólogo, ¿no? Si en tu área, institución tienen un bibliotecólogo, ellos te pueden ayudar mucho con la parte del ingreso de metadatos en las diversas bases de datos que te permiten acceso a este tipo de información manual, ¿no? Que te van a ayudar mucho en esta recopilación de información. Y es más, muchas veces el revisor o el editor no se percatan pequeños detalles que el bibliotecólogo sí, por ejemplo, las palabras claves que no son controladas, sino hay palabras que no debieron ser usado, o por ejemplo la afiliación no está normalizada en todos los artículos, ¿por qué en uno solo le pone ciudad, al otro país, porque no todos los artículos tienen ciudad o país, o sea, la normalización de la información, o por qué tus palabras clave en un artículo están todas en mayúscula, el otro en minúscula, o los títulos. Entonces, o los resúmenes no tienen la misma estructura, en español está en una estructura y en inglés otra estructura, entonces hay una serie de datos que muchas veces los bibliotecólogos se dan cuenta en esos detalles y a la hora de recopilar, meter los metadatos en las bases es donde vamos dándonos cuenta. Por favor, la siguiente diapositiva. Permanecer. ¿Cómo permanecer? Como decía en principio, cómo y no morir en el intento. Es importante para permanecer en cualquier base de datos, ¿no? Sea de acceso abierto o de pago, es no dejar de publicar, mantener la periodicidad y comunicarnos también es importante.
Por ejemplo, si cambias de correo institucional, tienes que comunicar que ahora hay otro correo, ¿no? Si cambiaron de una plataforma a otra y cambió el URL del OJS o del portal, comunicar para que se direccione la información y pueda ir a la página oficial. También es importante que tus datos que tengas en tu OJS estén actualizados y sean los mismos que aparece en la plataforma, ¿no? Y no aparezcan diferentes. Por ejemplo, a veces veo en Cielo una información de la revista y otra información en el OJS de la revista, ¿no? Entonces tienes que actualizar. Si actualizas el comité editorial en el OJS, también en las plataformas debería estar actualizado. Eso es siempre permanente, es una permanente comunicación con los del, ¿no? Con todas las bases de datos donde está indexada o incluida la revista. Es importante eso para permanecer, porque si dejamos de publicar los artículos en los tiempos que nos indican, no dejamos de publicar un año, probablemente nos excluyan o nos quedemos solo historial y ya no nos vuelvan a incluir nuevas publicaciones. Muchas bases de datos no te avisan ni siquiera que te han excluido de su plataforma, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la siguiente diapositiva. Ahorita quería centrarme un poco en la parte de revistas peruanas. Hasta el año pasado había más de 300 revistas activas hasta diciembre, pero ahora con la situación, probablemente muchas de estas revistas se queden en stand-by o algunas revistas se enfoque más a la parte electrónica, que cosa me parece muy bueno, ¿no? La versión, en este caso, las revistas electrónicas, impulsar, pero no deben olvidar que si solo utilizaron o sacaron su ICCN impreso, no se olviden que deben tener también el ICCN digital, ¿no? Porque ya la revista está más enfocándose en la parte digital y eso utilizarlo y colocarlo en sus PDFs, no solamente utilizar la impresa y piensen que eso le va a servir también para la otra opción. No esperemos que con la situación actual las revistas permanezcan, pero viendo la parte que muchas instituciones, no está, por cuestiones económicas, varias, probablemente estas revistas desaparezcan. Y eso va a pasar a nivel Latinoamérica, a nivel mundial. Las revistas van a desaparecer, pero lo ideal sería que cada revista, imagínense que tienen tanta experiencia, tantos conocimientos, es que se fusionen o integran, recopilen la mejor de uno, especialmente si son de la misma institución, ¿no? Para que no se pierdan todo ese conocimiento y experiencia que han adquirido el comité y también el equipo que forman estas revistas, ¿no? Por favor, la siguiente diapositiva. Otros que tienen que ver que también con la parte de seguir incluidos en las bases de datos, en las plataformas, repositorios. Las citas. Hay bases de datos que uno de sus criterios para que permanezcas en su plataforma es las citas, ¿no? Y de acuerdo a eso te evalúan en qué cuartil estás. Entonces, eso suelen utilizar como criterio para que permanezca tu revista en esa base de datos, ¿no? Otras, por ejemplo, analizan y revisan las autocitas. Por ejemplo, el exceso de autocitas puede excluirte de si estás indexado en WOS, puede ser que te excluyan y no te van a avisar, simplemente te sacan de la base de datos. Entonces hay que tener mucho cuidado esto con autocitas, porque a veces consideramos como una estrategia de tener citas de nuestros artículos es invitar al autor que cite tales artículos que tenemos publicados en nuestra revista, que al principio podría ayudarnos a tener citas, pero a la larga, cuando ya estemos siendo incluidos en otras bases de datos, todo eso se van acumulando y después pueden jugar en contra de nosotros y podemos ser excluidos, ¿no? Y eso no es tan bien, no es tan bueno, ¿no? Esa estrategia de invitarles que nos citen artículos en nuestra revista. Y otra cosa, las depredadoras. Hay muchas revistas de acceso abiertos, también he visto peruanas, que se parecen mucho a depredadoras. Pueden tener ICCN, pero no tiene información clara, no está la información, digamos, detallada del comité científico, cuál tipo de investigaciones publican, y eso a veces genera confusión digamos, en los autores. ¿Publico o no publico en esta revista? ¿Confío o no confío? ¿No? Entonces es un poco
ambiguo que algunas revistas parezcan revistas depredadoras. Y también algo también que quería ver con esta la parte de, por ejemplo, hay revistas que hace poco en Venezuela, una revista de Venezuela que estaba en Scopus, de un año para otro empezó a hacer un aumento excesivo de sus publicaciones. Si, por ejemplo, 2017 tenía 40 artículos al año, de pronto tenía más de 100, 200 artículos al año. Entonces, estas, por ejemplo, las evaluadoras como Scopus hacen una revisión por qué fue el aumento, ¿no? Y hay de pronto un cobro excesivo de APC, entonces ya en esta revista que en un principio fue acceso abierto, que tenía todos los parámetros de una revista formal, seria, al hacer ese tipo de estrategias de aumentar artículo, empezar a cobrar porque ya está en Scopus, entonces lo que en vez de favorecer la permanencia en esta base de datos, lo que hizo fueron expulsarla, sacarla, su histórico queda, pero ya no va a continuar siendo incluido, ¿no? Como sus nuevas publicaciones. Entonces suele pasar así que te excluyan por hacer malas prácticas tipos de depredadoras y hay que tomar en cuenta si tu revista ya está en estas bases de datos, ¿no? Tener mucho cuidado para permanecer y no ser sacados de las bases de datos. Como les indiqué, hay veces las bases no te dicen ya te hemos excluido, simplemente te quitaron de la lista y tú no te enteraste hasta después cuando alguien busca tus artículos del nuevo número y no aparecen, ¿no? Dice, ¿qué pasó? Y ya había sido excluido. Siguiente, por favor. Este es ¿no? Esa es una imagen y también está el link donde aparecen las revistas de WOS que habían sido excluidas por el uso, la mala práctica de autocita, ¿no? De las autocitas en que el editor le pedía al autor que utilice los artículos que tenía en su revista. Esas autocitas a la larga juegan mal para la revista, una práctica que de verdad debe ser usado lo menos posible, porque a la larga afecta a la revista. Puede ser que tú como editor en esa época aumentaste tu cita porque estuviste en tu etapa de 5 años y dejaste alto, que estaba en esta base de datos y dejaste que tenías alto número de citas y te fuiste, viene un nuevo editor y cuando le evalúan indicaron, hay muchas autocitas como que afectas al trabajo de la gestión editorial, porque no solamente es de una persona, sino pasa a lo largo de los años en diferentes personas y permanece en la institución. Entonces, a veces esta mala práctica de un editor puede afectar a la revista a futuro. La siguiente, por favor. Algunas recomendaciones, ya estamos llegando a casi la parte final, porque después me dijeron que iba a haber preguntas. Definitivamente, el trabajo de inclusión en diversas bases de datos es un trabajo de mediano y largo plazo. Es mentir indicar que si empiezo una revista y tiene medio año, ¿no? Ya voy a empezar a cosechar inclusiones. Eso es falso. Muchas bases de datos, repositorios y portales dicen que ya debes tener 2, 3 o 4 números publicados antes de podamos incluirte, ¿no? Entonces, por eso es que siempre se dice que el trabajo de la gestión editorial, gestión de revistas, siempre es un trabajo de mediano, largo plazo, y que los resultados muchas veces se ven hasta recién al tercer año aproximadamente, ¿no? Y es importante que este trabajo de gestión es un trabajo de equipo, donde integramos muchas personas en diferentes áreas multidisciplinarias, donde están los editores, los asistentes, los correctores, traductores, y los bibliotecólogos que también aportamos desde nuestro punto, ¿no? Ayudamos en la gestión editorial. Y definitivamente la gestión editorial y también, y especialmente en este caso, indexaciones, es inversión de tiempo y dinero. Porque si tú no sabes, tu revista está en cielo y tú no sabes hacer la marcación de cielo, muchas veces vas a tener que contratar un servicio tercerizado. O supongamos tu revista está en Realic y quizás tú no tienes tiempo para hacer la marcación con MarcaLeak, vas a tener que utilizar un servicio externo que te ayude para que tus artículos estén ahí, ¿no? O si tú sabes hacer y inicias todos estos procesos de marcación de cielo, Realic o Amélica, vas a necesitar tiempo a dedicarte por cada artículo, el proceso de marcación. Entonces es importante que eso tener en cuenta, el proceso de marcación, la inclusión de metadatos en cada plataforma
repositorio, base de datos, requiere tiempo y también dinero. Y la capacitación permanente, siempre tienes que estar capacitándose. Si tú sabías marcar un formato, digamos, cielo, ¿no? Ahora hay un nuevo formato cielo, entonces tienes que volver a reaprender. Si antes subías metadatos en DOAG manualmente y ahora tienes que enviar el XML, entonces siempre tienes que estar capacitando. Lo bueno es que todas estas plataformas siempre están haciendo capacitaciones constantes, ¿no? Algunas más que otras, pero siempre están haciendo capacitaciones, charlas, recomendaciones, y en sus páginas tiene información sobre sus formas de cómo hacer el proceso de inclusión, indexar y mantener permanencia de los metadatos de los artículos en sus plataformas. Entonces ahí hay que estar constantemente aprendiendo y poder colocar la información de los metadatos en estas plataformas y que estén actualizadas nuestros artículos. También necesitamos el respaldo de la institución. Este es un trabajo en equipo, no lo podemos hacer solos, necesitamos el apoyo de muchas personas, de un equipo para poder tener el trabajo y permanecer. Al ser un trabajo especializado, a veces de inclusión de metadatos en la base de datos, requiere que la institución nos provea de un personal que nos ayude o que nosotros tengamos más tiempo para dedicarnos a hacer eso, porque a veces entre las horas de clases, aunque ahora son virtuales, me parece que se requiere más tiempo preparar una clase virtual. Entonces, toma más tiempo el proceso de gestión editorial, más si tienes clases un poco que se complica y necesitamos que la institución nos apoye tanto con el tiempo, también con respaldo, con personal que nos ayuden, ¿no? Y siempre en toda gestión editorial es importante la independencia de trabajo, ¿no? No debemos nunca permitir que ninguna, digamos, ninguna autoridad nos imponga un artículo en nuestra revista, ¿no? Las revistas científicas no podemos publicar, especialmente si somos instituciones, no podemos publicar un artículo sin haber pasado previamente las revisiones pares, las revisiones abiertas, las revisiones, ¿no? Las diversas revisiones de toda investigación científica. Ya estamos llegando al final, ¿no? Entonces creo que solo falta una diapositiva. Estas son pequeñas referencias de lo que comenté brevemente y al final hay unos links de los que les mencionaba. Entonces, eso era, digamos, brevemente un poco a lo que quería comentar sobre el tema de estas indexaciones que a veces, ¿no? Muchas gracias a todos, en las cuales a veces no tomamos en cuenta. Siempre queremos estar indexado, pero nos olvidamos que la inclusión en estas bases de datos solo es la mitad del proceso. La otra mitad es que debemos permanecer y permanecemos solamente si nuestros metadatos, nuestros artículos están en esa base de datos y no somos, evitamos que nos excluyan por ese criterio de que no hay publicación, no hemos mandado, no hemos colgado la información o por no haber cumplido una serie de criterios que habíamos mencionado anteriormente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Victoria Yance, por su participación en esta exposición. Y antes de ingresar a la ronda de preguntas, mientras que va tomando aire, como también le dijimos ayer a la profesora, después de también una exposición un poco larga también, ¿no? En esta situación, quisiéramos agradecer a todas las personas que se han venido conectando a lo largo de la transmisión de los países de Argentina, de México, Chile, a los amigos de Colombia, a nuestros amigos de Brasil, a nuestros amigos de Guatemala, Venezuela, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, y en especial también a nuestros amigos de las ciudades de Guadalajara, de Asunción, Caracas, Medellín, de Londrina, de Brasil, también estuvieron siguiéndonos. A todos nuestros amigos, muchísimas gracias por su asistencia y participación en este tipo de eventos que sin duda alguna es muy importante hacer la difusión. Ya habíamos comentado muy temprano que esta actividad se realiza a raíz del equipo de este trabajo de profesionalización
a los equipos editoriales que viene haciendo la Universidad Nacional. Tenemos 8 equipos editoriales en nuestra universidad que se están formando y también se están capacitando, y parte de toda la capacitación son este tipo de actividades que queremos darle como difusión. Y justamente ya para ingresar a las preguntas, muchísimas gracias. Estamos con una pregunta que es transmitida por el doctor Julio Santillán, que también es el gestor de investigación que viene coordinando con nosotros y de quien también hemos tenido su contacto. El doctor Julio pregunta lo siguiente: en su experiencia después del Latindex, ¿cuáles son otros sistemas como mínimo que deberíamos indexar en nuestras revistas científicas? Siempre consideramos, ¿no? La comunidad aquí en el Perú y en Latinoamérica siempre comentan que suele ser la base, Latindex, pero también, por ejemplo, podemos ver que podemos estar en DOA, podemos estar en Dialnet, ¿no? También podremos estar en Amélica, podemos estar en Rediff. Estas, por ejemplo, o LatinRev, estas bases de datos que nos permiten poder darle visibilidad a nuestras investigaciones, y es más, si somos acceso abierto, que es uno de los criterios que estas piden, podemos ser incluidas, ¿no? Entonces, hay varias bases, plataformas, repositorios, bases de datos que podemos ser incluidos. Por ejemplo, si es una revista peruana y cumple todos los criterios, ya puede ser incluida en Alicia, en el repositorio Alicia, o si no, o podemos crear una cuenta en Zenodo, en algunas otras plataformas, y ir difundiendo también nuestras publicaciones en nuestra revista. Bien, muchísimas gracias. Tenemos también otras preguntas por parte de nuestro público que ha querido participar. Tenemos una pregunta de María Margarita Flores Santiago. Si un autor tiene por costumbre publicar un artículo en 2 revistas diferentes, ¿es una mala práctica? ¿Cómo se llama? Justamente de lo que hablamos. Es una mala praxis. Toda revista científica siempre dice que publica artículos originales, que no han sido publicados previamente en otras revistas. Si un autor publica en 2 revistas, lo que va a pasar es lo siguiente: la primera revista probablemente no le va a decir nada porque la publicación es primaria, pero la segunda revista que sí ha publicado, si al principio no se da cuenta que este artículo había sido publicado en una revista digamos, de su comunidad, de su región, que probablemente sea impresa y que no tenía mucha difusión, no se va a percatar que ya había sido publicado, y más si el autor no lo dice. Entonces, cuando esta revista después, porque a veces pasa después de una semana, un año, o después a veces cuando sigue haciendo revisiones, se da cuenta que este artículo ya había sido previamente publicado en una revista, lo que va a hacer es darle, como dice, hacer la retracción, en las cuales va a indicar que esta revista había sido publicada previamente en otra revista, no era original y por una serie de detalles, por lo tanto se hace la retracción. Y es más, el editor, el equipo editorial puede incluir a este autor con su publicación en esta base de datos de retracciones y indicar por qué se retractó ese artículo y cuáles son los motivos y quién es la persona. O sea, hay una serie de riesgos que comete un autor si publica en 2 revistas, pero hay una exclusión. ¿Qué pasa si la revista, hay algunas muy raras veo que dicen que sí puedes publicar un artículo que presentaste, digamos, presentaste en una publicación de difusión masiva? Si la revista en sus políticas indica que sí puede presentar ese tipo de estudios, entonces es permitido, pero la mayoría de investigaciones científicas, revistas científicas no los permiten. Muy bien, tenemos otra pregunta y esta pregunta también es bastante interesante. Viene de parte de Karina Flores. En la periodicidad se debe mencionar la fecha, por ejemplo. Si es semestral, ¿en qué fecha se debe publicar? Es la pregunta que también nosotros teníamos que hacerle. Ya. A ver, les comento, la periodicidad es importante indicar en en las políticas editoriales, indicar cuándo sale nuestra revista, ¿no? Por ejemplo, indicar que nuestra revista sale en enero y también en julio, o junio y diciembre, que es más o menos lo que pasa en esa parte de Latinoamérica, que en la parte sur especialmente he visto que los editores dicen el primer semestre, enero, junio, y recién el 30 de junio publican los artículos. Entonces, digamos,
esa es la fecha de publicación. Lo ideal es que tú publiques al inicio del semestre de publicación, o sea, publiques en enero, ¿no? Y el siguiente número debería ser publicado en julio, no en diciembre, ¿no? Entonces, es importante que en las normas indiques bien claro si es semestral, en este caso están publicando solo en junio, lo indiques claro ahí en tus políticas, pero lo recomendable es que lo publiques en enero, o como hay otra opción, ahora algunas revistas peruanas ya están aplicando la publicación abierta, ¿no? La publicación anticipada, es que no esperar completar los 10 artículos y publicarlo en junio, sino que si el artículo ya ha sido aceptado en marzo y ya está maquetado, todo listo, se publica ya. Entonces eso va a permitir mayor visibilidad, accesibilidad del artículo y a futuro puede ¿no? ayudar con sus citas de esa investigación. Y además el autor también va a estar más interesado que el artículo esté disponible ya en marzo a que esté en junio. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta y esta pregunta viene de parte de nuestros amigos de Nicaragua. En Nicaragua nos pregunta Robert Vega, si una revista solo cuenta con ISSN impreso durante 5 años, al gestionar el ISSN online, ¿puede de inmediato postular a ser indexada en base de datos? El ICCN impreso, he visto revistas, de verdad, revistas que están trabajando en formato electrónico que tienen JS y que solo usan su ICCN impreso. ¿Qué pasó con su ICCN digital, que digo? Que deberían tener, porque ya se convirtió en una revista híbrida, ¿no? Que solamente imprimían y ahora están también en Internet. ¿Qué debe hacer? Bueno, el proceso de ICCN, ahora sé que ha subido, creo que está a 40 euros para tener el ICCN, requiere su tiempo. Hasta antes, el proceso rápido de obtención del ICCN era creo que $50 y demoraba 5 días. Y la versión normal para que te den el ICCN electrónico era 20 días y era, digamos, era el servicio de $20, pero ahora me han dicho que está a 40 euros. Entonces tendría que verificar, preguntar al ICCN primero cuándo te dan este código para que tú, una vez que ya tienes el código, lo incluyas en tu OJS o en tu plataforma. También debes incluirlo en tus PDFs, ¿no? En tus PDFs que tienes colgado en esta base de datos y recién ya podrías tú postular a una base de datos, porque si tú postulas una base de datos y el ICCN no está por ninguna parte de tu plataforma y menos en tus artículos, va a ser un poco confuso, ¿no? Porque ellos dirán, me está dando un ICCN, pero no aparece en ninguna parte de su página, ni siquiera en sus artículos, entonces ellos lo van a tomar como que si no estuvieras cumpliéndolo, ¿no? Entonces, no solamente es obtener, sino también colocarlo en la plataforma y también incluirlo en los documentos, en los artículos que tenemos de la revista. Bien, tenemos otra pregunta por parte de Montserrat Aranda. Para la cosecha de metadatos, ¿la revista debe ser indexada o solamente tener el JS y los artículos en XML? Para la cosecha de metadatos, va a depender específicamente qué plataforma quieres que te cosechen los metadatos, ¿no? Si quiero que Dialnet me coseche los metadatos, primero tengo que estar incluida en Dialnet, ¿no? O sea, haber cumplido todos los requisitos de esta base de datos y una vez que haya sido aceptada, recién coordino con ellos para que hagan la cosecha de metadatos, enviándole el OAI, que yo previamente ya lo tengo, ¿no? Predeterminado desde mi OJS. Pero también el Google Scholar también lo cosecha automáticamente, pero hay que revisar bien eso, qué metadato está jalando. Pero básicamente, cuando tú quieres que esto lo coseche una base de datos, previamente debe estar incluido, después comunicarte con ellos para que hagan la cosecha. Bien, hay una pregunta que están haciendo y varios participantes la han hecho. ¿Qué sistema antiplagio recomienda para el tema de las revistas científicas? Disculpa, no te escuché. ¿Qué sistema antiplagio es el que recomienda para el tema de los artículos y revistas científicas? Bueno, sistemas antiplagio, hay muchos, la mayoría son comerciales, ¿no? Pero va a depender mucho
primero el presupuesto que tenga la institución, ¿no? Yo podría indicarles quizás Turnitin o la otra variante que tenga esta empresa, o hay otras que hay en línea, pero para el sistema antiplagio, estos programas, software, ayudan, es cierto, pero no hacen en sí el trabajo para ver si general si han plagiado o no, porque los reportes que nos dan es más, no dice reporte de plagio, sino reporte de similitud, en la cual se va a ver que hay párrafos que dicen que es igual al otro, pero ¿qué pasa si está bien citado ese párrafo? ¿No? Cumple con todos los criterios de citación, entonces no podríamos considerarlo plagio. Estas herramientas hay que utilizarlo con mucho cuidado, ayudan, como les indiqué, pero no son programas netamente que nos dan informe de que un artículo es plagio o no, sino eso lo va a hacer mayormente, ¿no? Evaluando estos informes. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta por parte de Junan Jiménez. En caso de que la revista sea digital, ¿se puede eliminar el artículo? ¿Puedes colocar en tu plataforma OJS una nota acerca de ello y el próximo número puedes colocar una errata? En esa parte del artículo, ¿por qué eliminas el artículo primeramente? ¿Eliminas porque es un artículo que ha sido publicado en otra revista? ¿Eliminas un artículo porque, digamos, estuvo mal diagramado? ¿Eliminas el artículo? ¿Por qué lo eliminaste? ¿No? Entonces, va a depender exactamente que si, supongamos, fuera un artículo que ya ha sido publicado en otra revista o ha adulterado datos o las imágenes, las tablas, imágenes no son lo que supuestamente salen los resultados con el software de estadística, entonces eso es, digamos, retractar un artículo, entonces ahí sí tienes que colocar en el mismo número que ese artículo ha sido retractado, dejándolo tal cual, pero si el artículo lo eliminas de tu OJS porque está mal diagramado, están mal errados los datos, eso lo podrías hacer automático en tu número, ¿no? Sin que nadie se dé cuenta, solo reemplazos, no es necesario hacerlo con una nota, ¿no? Va a depender en sí por qué lo eliminaste. Bien, tenemos otra pregunta también de parte de David. Pregunta, desde su punto de vista, ¿qué sería más valorado? ¿Publicar en una revista indizada, en una base de datos con temas de tendencia o publicar en una revista local que permita solucionar alguna problemática de la propia comunidad? En ese caso va a depender mucho el estudio. Si es un estudio, digamos, localizado, digamos, por ejemplo, para ver sobre la adicción, ahorita que están viendo adicción a redes sociales durante la cuarentena en jóvenes de Lima, ¿no? Entonces podría ser en una revista peruana, porque está bien especificado en una población peruana, ¿no? Una población más localizada. En cambio, si podríamos ver estudios de, digamos, de adicción a redes sociales en los jóvenes de Latinoamérica, ¿no? Con varios investigadores de diferentes países que han estado haciendo la recopilación de datos, después analizando y presentando ese trabajo, podría presentarse una revista más internacional. No digo necesariamente que, que excluya a una revista peruana, sino tiene también poder presentar a otras revistas de otras regiones. Entonces, va a depender mucho el tipo de estudio y también el interés del autor. El autor quiere que solamente, digamos, que ese artículo, esa investigación sea, ¿no? sea accesible en la comunidad, en este caso peruana, entonces envío a una revista peruana que probablemente tenga más rebote en este área, ¿no? Entonces va a depender mucho el interés también del autor, pero muchas, también mencionó eso de si está indexada. Muchas revistas peruanas están indexadas, no son muchas que están, por ejemplo, en el Cielo, no son muchas que están en otras bases, pero sí hay revistas peruanas indexadas en diversas plataformas, ¿no? Y también hay muchas revistas de afuera que puede ser publicada esa investigación. Va a depender mucho del autor. Bien, muchas gracias. Solamente para aclarar a todos los participantes que al final de la transmisión y de la presentación vamos a pasar las diapositivas al registro donde se han inscrito para poder recibir el material y por supuesto la ponencia también se va a quedar grabada.
Vamos a continuar con la siguiente pregunta y esta pregunta viene desde, bueno, de María Estrada. Si tuviera una impresa con una revista impresa con una periodicidad semestral y migraste a una publicación continua, ¿debe solicitar nuevamente su registro en el índice? ¿Se refiere a qué índice, primeramente? O sea, si estuvo, por ejemplo, si antes era una revista periodicidad semestral y había sido incluida en Latindex como directorio, entonces probablemente ahí haya cumplido solamente los 33 criterios que solicitaba en ese momento. Pero si ahora ya es una revista electrónica y tiene publicación continua, entonces se recomienda que en ese caso postule su revista al catálogo Latindex para ver si cumple, previamente, claro, viendo si cumple o no los 38 criterios, ¿no? Entonces, podría ser eso. Siempre es recomendable que antes que postules tú a una base de datos, previamente veas cuáles son los criterios y analizarte tú, autoanalizar la revista, si cumple o no cumple, y si no cumple, ¿por qué? Y si cumple parcialmente, ¿qué hago para cumplir esos criterios y poder lanzarme a postular? Porque muchas veces hay varias revistas, acá también en Perú ha pasado, que por la presión de la institución le dice, lánzate, quiero que este año estés ya incluida en esa base de datos, pero no cumplen alguno de los criterios de alguna de esas bases de datos. En algunas bases de datos que tienen sanciones te excluyen, te dicen, no te hemos aceptado este año, de aquí 2 años postulas otra vez a ver si te volvemos a aceptar, ¿no? Entonces, o puede ser que la revista, esa base de datos no tengan esas sanciones y te dice, no estás cumpliendo, mejora tus condiciones, ¿no? Mejora tus indicadores y después postulas. Entonces, hay que tener mucho en cuenta que esto de la postulación a las bases de datos, previamente tienes que hacerte una autoevaluación, cómo va la revista. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Esta viene de parte de William Marín Rodríguez. ¿Qué gestor de contenido recomienda para el proceso editorial? Recomiendo siempre el Open Journal System, de verdad, porque este sistema te permite, te ayuda en toda la etapa de la gestión editorial, desde que llega el artículo hasta que publica, te ayuda en todos los procesos. Es más, el OJS3 es bien sencilla, es más interactiva y fácil de aprender que la versión anterior, y tiene una serie de aplicaciones muy interesantes, ¿no? Que vas a poder utilizarlo para toda la gestión. Llega el artículo, puedes pasar la primera revisión, después la segunda revisión para los revisores pareciego, puedes crear tu formulario de revisión en el mismo JS y mandarlo a los revisores. En realidad, el OJS casi reemplazaría mucho lo que antes utilizaban al correo para comunicarse con los autores, porque a través del JS puedes hacerlo toda esa gestión editorial. Yo recomendaría utilizar eso. Además, es un software gratuito, ¿no? Bien, hablando de los software gratuitos, justamente que acá viene una pregunta que está haciendo nuestros amigos de CIDE Comité Editorial. Pregunta, ¿conoce algún identificador de artículos de revista similar al DOI que sea gratuito? Para los que no tienen DOI y todavía probablemente el presupuesto no llegue este año y quizás alguna base de datos te pidan, quizás te puede ayudar mucho Zenodo. Averigüen. Zenodo también te permite obtener acceso a un DOI, ¿no? Entonces, previamente, claro, tienes que registrar, subir los metadatos del artículo y ahí te vas a tener un DOI. Revisen y esa opción les puede ayudar mucho. Bien, hay una pregunta muy interesante también por acá de Milú de Villar. ¿Cuál es la recomendación para elegir el comité editorial? Porque ciertas políticas para la evaluación del comité no son tan estratégicas. Quizás nos puedan orientar. El comité editorial. Siempre el comité editorial, el comité científico, siempre indican las evaluadoras que deben ser conocedores especialistas del área temática, ¿no? Y digamos, muchas veces el proceso de gestión editorial uno lo va aprendiendo en el camino, va aprendiendo a través de las charlas, las ponencias, los eventos que organizan instituciones, ¿no? En el Perú hay poco,
pero sí he visto un fuerte avance en México, ¿no? Con la Escuela Permanente de Editores, en Argentina, y también que estoy viendo, en Brasil, donde nosotros podemos aprender esas buenas prácticas e incluirlas en nuestro comité editorial, ¿no? Primero que no sea evitar, ¿cómo se llama?, la endogamia, que todos los comités editoriales científicos sean de nuestra institución, sino sean colegas investigadores de otras instituciones o otros países, ¿no? Entonces, y también que apoyen y trabajen el equipo, porque muchas veces veo que en algunas revistas hay miembros del comité científico que no solo están en esa revista, sino están en 10 o 20 revistas más. Y yo me pregunto cómo es que aportan o contribuyen en cada una de ellas, porque a veces dicen que no hay tiempo. Entonces, el comité editorial debería ser un equipo activo que trabaje, apoye y ayude en la revista, ¿no? Bien, también algo, un término para aclarar, preguntaban muy temprano si Latindex, perdón, si indización e indexación es lo mismo indizar que indexar, ¿no? Le llaman inclusión, indexación. Suelen haber, justo ayer Saraí estuvo comentando sobre el término y también la concepción y comentaba brevemente en qué consistía cada uno de esos. Creo que podrían revisar su presentación de ayer para que vean todos esos conceptos y qué dice el diccionario sobre ese término. Bien, tenemos una pregunta también de Daniel Raposo. Pregunta desde Portugal. He visto que algunas revistas crean un perfil de tipo autor en Google Scholar. Aunque Google ya recoja los artículos y que existe un ranking de revistas en Google, ¿podría aclarar la mejor práctica para obtener más rendimiento en Google Scholar? Google Scholar, falta más. Bueno, Google Scholar, como dice, cosecha los metadatos de las revistas, ¿no? Hasta donde he podido observar, los cosecha a través del OAI, de OJS, ahora especialmente que el OJS está en PHP, entonces tiene más facilidad de cosecha de metadatos y aparece. Y efectivamente, muchas revistas crean perfil tipo autor y ahí ya figura, incluyen los artículos. Pero, por ejemplo, hay un autor de España que él incluye una serie, un manual de cómo mejorar estas prácticas de inclusión de, de la revista en Google Scholar. Después les voy a compartir el link, ¿no? De él, ¿cómo se llama? Ahorita se me acaba de ir el nombre, pero donde él indica con una serie de manuales y también tiene sus videos en YouTube que indica cómo mejorar esta práctica de inclusión de la revista en Google Scholar. Bien, también tenemos una de las preguntas que vienen a través de todos los comentarios. Rebeca Vargas, ¿qué opinión le merece que las revistas de universidades públicas estén incluidas en sistemas de pago como Scopus y WOS? Bueno, mi opinión personal va a depender de la revista de la institución, ¿no? Muchas instituciones, por el hecho de querer figurar en los rankings, ¿no? Y que sus revistas apoyan mucho justo en este proceso, ¿no? Rafael Repiso, en un artículo que hace poco nomás publicó, menciona, ¿no? De cómo estas revistas influyen mucho en las universidades, sean públicas o privadas, y cómo le ayudan a posicionar. Es discutible mucho de qué manera, digamos, necesariamente si no está en Scopus, no existe mi revista, eso no es así. Una revista puede estar en diversas bases, plataformas, y no necesariamente Scopus, y no le resta calidad, ni visibilidad, ni accesibilidad, y tenga impacto en la comunidad científica. Entonces, que esté o no en WOS o en Scopus, en una base de datos, no le resta credibilidad mucho a las revistas. Entonces, va a depender mucho cuáles son las políticas de esa institución, sea pública o privada, si es por a veces presión institucional, presión, digamos, de la institución, el país donde están, ¿no? Que les dicen que las revistas, que la universidad que tenga revistas en base de datos van a puntuar más y por lo tanto van a recibir más recursos. Entonces hace que estas instituciones generen presión en sus revistas y que las quieran incluir en estas bases de datos, ¿no? Entonces es muy discutible esta situación.
Sin duda alguna, licenciada Victoria Yance Yupari, para todos ha sido muy enriquecedora todos los temas y todo lo tratado en este webinar dictado. Y ahora que vamos a invitar, a ver, tenemos una pregunta justamente, vamos antes de ir por la parte final, y una pregunta por parte de uno de los funcionarios del CONCITEC, también uno de los colaboradores del CONCITEC. Tenemos a Abel del Carpio Guerrero, que preguntó una consulta muy recurrente. Si una revista está indexada en Scopus y se publica un artículo en dicha revista, pero aún no aparece en la base de datos de Scopus, ¿se considera que el artículo está indexado en Scopus? Ajá, ya. Tú, por ejemplo, a ver, supongamos tú has enviado un artículo a una revista que está en Scopus, pero Scopus no cosecha metadatos. Lo que hace es que la revista tiene que coordinar previamente con estos Scopus para que estos metadatos suban. Y a veces, si la revista se demora, no envía la información, no va a aparecer en la misma fecha que ha sido publicado. Supongamos ahora en marzo publicó la revista los artículos, pero hasta ahora o bien por la revista que no ha enviado la información a Scopus, o bien porque Scopus tiene mucha saturación de trabajo y se demora en el proceso de subida de los metadatos en Scopus, no va a aparecer. Entonces, lo que uno tiene que hacer es comunicarse con la revista para ver si es que ya agilizó ese proceso, porque muchas veces no es necesariamente Scopus el responsable de la demora, sino muchas veces suele ser la misma revista que no envía a tiempo la información para que, digamos, estén actualizados los datos. O hay veces suele ser Scopus que se demora por su recarga de trabajo, ¿no? Entonces, eso más o menos he visto en otras revistas que o ellos se demoraban o es que Scopus se demora. Suele ser una de las dos. Muchísimas gracias, licenciada Yance. Y vamos a invitar en esta oportunidad al jefe de la Oficina de Transferencia e Innovación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman. Ya estamos conectados con el doctor Eduardo Yague Pazuni. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lila. Buenas tardes, licenciada Yance. Muchísimas gracias. Su presentación ha sido sumamente interesante, muy aclaradora en este proceso que está desarrollando el Vicerrectorado de Investigación de profesionalizar con el acompañamiento del PEMESUT a nuestros cuerpos editoriales de 5 revistas que existen actualmente en la universidad y de que están intentando generarse, pero de entre las presentaciones, hoy la suya y la de ayer, sacamos conclusiones muy interesantes. En principio, las revistas deben de ser esfuerzos continuos, sostenibles en el tiempo, que permitan una generación de información científica permanente. Y los procesos de los que nos ha hablado hoy día, los procesos de indización, básicamente van a reflejar ese esfuerzo constante de la revista, porque cuanto mayor constancia haya, cuanto mayor tiempo lleven, más simple, más fácil habrá de ser el proceso de indización, sin duda. Y claro, dependiendo de la calidad de los artículos. Nuevamente, le extiendo el agradecimiento de todo el Vicerrectorado de Investigación y esperamos poder contar con su participación en algún otro momento cuando requiramos alguna información más detallada sobre estos procesos. Gracias. Más bien, Eduardo, muchas gracias por la invitación y, como siempre, poder compartir los conocimientos es muy bueno. Muchas gracias por todo. Gracias a usted. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Yague, y muchísimas gracias también, licenciada Victoria Yance, por tan importante participación en esta jornada. Gracias, Lina. Muchas gracias. Cuídense todos. Bien, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por su participación, a nuestros amigos de Argentina, México, Chile, Colombia, Brasil, Guatemala, Venezuela, Paraguay, Costa Rica, El Salvador. A todos ustedes, muchísimas gracias y, por supuesto, un abrazo virtual a nuestros amigos de Perú desde las distintas ciudades que se están comunicando. Agradecerles de parte del señor vicerrector de investigación, doctor Héctor Rodríguez Papúico, y, por supuesto, del director del Fondo Editorial Universitario, el doctor Pablo Franco León. Un saludo cordial y nos reencontramos en otra oportunidad. Sigan el fanpage del Vicerrectorado de Investigación, que ahí vamos a dar muchos más alcances acerca de todos los cursos que venimos desarrollando. Muchísimas gracias a todos y tengan muy buena tarde.